¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio de la Palabra de Dios todos los días, todas las mañanas, en este espacio de Reavivados por su Palabra. Hoy comenzamos el libro o la Carta Universal de Santiago. Quédate hasta el final, estamos avanzando todos los días con el estudio de la Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por el estudio de tu palabra y la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Santiago capítulo 1, que dice la palabra de Dios. Vamos a leer y descubriremos algunas lecciones pequeñitas, sencillas, que podamos entender para aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El mensaje del apóstol Santiago es un mensaje de paz de parte del cielo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Anima a tener ese gozo, a tener esa esperanza aún en medio de las pruebas. Con justa razón, ellos como discípulos de Cristo pasaron pruebas muy difíciles, pero tenían el gozo de sufrir por Cristo Jesús, enfrentando las pruebas con esperanza, enfrentando las pruebas con paciencia. Y es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué prueba está usted enfrentando en esta mañana, en este día o en este año? ¿Qué situación? Entonces, el apóstol nos llama a tener ese gozo solamente en Cristo Jesús. ¿Cómo puede suceder eso? Solamente Dios. No hay otra forma, no hay otra explicación, porque ellos lo vivieron y tuvieron paciencia en medio de la adversidad. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el apóstol: necesita usted sabiduría, necesita usted dirección, necesita usted palabras del cielo, pídaselo al Señor. ¿Quiere usted tener esa claridad en su mente, en su corazón? Pídale a Dios. Él va a dar esa sabiduría, porque Dios es fuente de sabiduría. Así que pidámosle a Él. Si tú estás estudiando, pídele sabiduría a Él. Si tú estás en una decisión que tomar, ¿qué decisión tomar? Pídele sabiduría a Dios, porque Él te lo dará, dice aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero si vamos a pedir, pidamos con fe, con certeza, con seguridad, porque Dios conoce nuestra necesidad. No piense pues que quien tal haga, que recibirá alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, que un momento está contento, un momento está alegre, tiene las dos partes. Y dice Dios: no, tú tienes que tener un solo propósito, un solo camino, porque el de doble ánimo es inconstante en su camino. Duda, regresa, entra las dudas, y entonces dice el Señor: esto hace que es inconstante. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está hablando de que es mejor tener las riquezas en el cielo y no las riquezas de este mundo, porque pronto pasan y se termina. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste, bienaventurado.
Si tú y yo resistimos a la prueba que estamos enfrentando, seremos bienaventurados y entonces vendrá la corona de vida eterna. Tener paciencia, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no se pueden explicar el por qué estamos sufriendo, pero dice, ten ánimo, ten paciencia, la corona de vida eterna está asegurado para todos aquellos que resisten. Bienaventurados, son bienaventurados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Todo don perfecto, todo lo bueno, todo viene de Dios. Lo malo viene de un enemigo que está airado contra el pueblo del Señor. Por eso las tentaciones vienen de un enemigo que trata de destantearnos, de centrarnos, de desviarnos del camino, pero todo lo que viene de Dios es sabiduría, es don que nos va a ayudar al crecimiento de nuestra vida espiritual. Versículo 18, Él da su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que sean primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aún en medio del pecado hay esperanza, pero hay que recibir la palabra de parte del Señor con mansedumbre, con humildad y con sencillez de corazón, de tal manera que su palabra pueda cambiar, pueda transformar y pueda haber un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lamentablemente el ser humano cae solamente en ser un oidor de la palabra. Muchos hay que son solamente oidores, pero no hacedores de la palabra. Ese es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no solo seamos oidores, sino que hagamos lo que Cristo, lo que Dios nos está enseñando, nos está diciendo en su palabra. Bienaventurados los que son oidores y hacen lo que el Señor te está enviando, te está mandando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces Dios desea que cada discípulo, cada seguidor de Cristo, en verdad no solamente oye la palabra, sino que la hace, la guarda, la vive y le enseña a otros. Porque si se considera a sí mismo, dice versículo 25, dijo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios esta mañana nos dice, si somos oidores y hacedores de su palabra, bienaventurado. Todo lo que Dios nos enseña, tú tienes que hacerlo. Si Él te pide, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues bautízate, no solamente lo oigas, sino que toma acción para la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera es tener misericordia por otros, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, llevarles palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de paz. Que Dios nos ayude a no solamente ser oidores y decir amén, así sea, sino que salgamos y hagamos lo que el Señor dice en su palabra. Palabra del Señor esta mañana, que Dios nos ayude.
Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, no solamente a ser simples oidores, sino que seamos bienaventurados, hacedores de tu palabra. Guárdanos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 2. Bendiciones.